este tiempo aún la gracia todavía está extendida. Yo quiero predicarte una palabra en esta noche y ministrar esta palabra. Y vamos a hacer algo, Mauro. La vas a tener bajito esa alabanza y al final vamos a ministrar con ella. Yo quiero que venga conmigo en esta noche. Quiero compartir una palabra, un solo texto bíblico. Y voy a predicar como no predico hace mucho tiempo, sin apuntes. Salmo 103, versículo 3 al 5. ¿Sabe que el lema de este culto de esta noche dice algo, verdad? ¿Cuántos leyeron cuál es el lema de esta noche? ¿Cómo se trata? ¿Qué dice? No somos pollos, somos águilas. ¿Cómo dice? Decirle que me ha hablado, no eres pollo. Decirle, y no permitas que te hagan pollo. Decirle, sos un águila. Saludamos a los que están conectados, los que se van a conectar, y en algún momento de sus vidas puedan ver este mensaje, esta palabra que en esta noche queremos hacer participar a todo el pueblo de Dios, el ministerio de Nuevo Fiorito. Dice así, Salmo 103, versículo 3. Cuando usted lo tenga localizado, me avise y vamos a ver juntos con la ayuda del Señor, ¿sí? Y dice la eterna, la poderosa, la inagotable, irrefutable y bendita palabra de Dios, dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Decirle, es el Dios de los cielos. No, pero por favor, yo necesito que a alguien le transmita este mensaje. Es el Dios de los cielos, el que perdona todas tus maldades. Decirle, te estoy hablando claro, tus maldades. Porque todos tenemos maldades. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Decide, en esta noche vas a rejuvenecer. Nunca le pasó, y creo que no hay peor cosa para una mujer, que alguien le diga, y claro, pero es cierto, que le diga, che, está re vieja. ¿Cuánto tenés? Y tengo 30 y parece una de 60. Decir, ya no se fijan en las patas de pollo. ¿Cuántos saben que a las mujeres salen patas de gallo? Van pasando los abriles, los veranos, los otoños, los inviernos, y el tiempo pasa para todos, pero a algunos se les nota más que a otros. Y le digo más, hay personas que se avejentan antes del tiempo, y pueden tener 20 o 30 años, y pueden tener la cara de uno de 40, 45 años. Y eso pasa cuando está la ausencia de Dios en la vida de una persona. Pero el Dios de los cielos dice algo: yo soy el que perdona todas tus rebeliones. Y una de las cosas es que la persona a veces no sabe, o no quiere, o no entiende cómo poder acercarse a Dios, o se siente tan inmundo, tan sucio, tan contaminado. Se siente que, porque es consciente de que ha hecho mal las cosas en la vida, y se siente tan culpable que piensa que acercarse a Dios va a ser una pérdida de tiempo. Porque es muy difícil que Dios perdone ciertas cosas que para nosotros son hasta imposibles. La palabra iniquidad es mucho más que pecado. La palabra iniquidad es la raíz pura que amamanta, que cría, que gesta y da vida a todas las madres de los pecados. A todo lo que usted se puede imaginar que un hombre y una mujer puedan hacer en esta tierra, la iniquidad es la formadora de ese tipo de carácter. Cuando usted pueda ver las atrocidades, barbaridades, locuras, a ver cómo pasó cuando en un momento una mamá con la pareja que tenía, más allá que sean bisexuales o no, quemaron con su cigarrillo a su propio hijo, y siendo tan chiquito lo violaban.
Y lo maltrataron y golpearon de tal manera hasta que lo mataron. Ni el cachorro de un perro sufre tantos maltratos. Ni una bestia que no tiene conciencia ni entendimiento hace semejantes barbaridades. La mente del ser humano puede llegar a ser las atrocidades más inimaginables que puedan entrar en la cabeza de un ser humano. Cuando Dios lo crea al hombre, no lo crea para hacer este tipo de cosas. Lo crea para ser alguien correcto. Pero desde el comienzo el hombre toma una decisión: vivir separado de Dios. Y lo intenta. Y lo practica. Hasta que en un momento ve las consecuencias. Cuando Adán y Eva pecaron, yo te diría que tiene que ver Adán y Eva, tiene que ver mucho. No eran descendientes del mono, no nacieron del choque del Big Bang. Adán y Eva nacieron de la voluntad de Dios. Nacieron del deseo y del sueño de Dios. Y usted también, y yo también, porque venimos de esa generación. Y el problema no son los animales, las bestias, los peces, las aves. El problema es la raza humana, que viene con una línea de pecado, de maldad y de resistir a Dios. Lo primero que hicieron fue desobedecerlo. Lo segundo que hicieron fueron encontrarse con Dios y que Dios los confronte con lo que hicieron. Pero para que Dios los pueda confrontar, lo que hicieron ellos fue esconderse de Dios. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Por eso que a veces cuesta tanto llegar a una iglesia y permanecer en una iglesia. Porque es la culpa interna nuestra la que muchas veces batalla en nuestro interior. Y te dice, sí, vos te pensás que porque fuiste a un culto, fuiste a una reunión, fuiste un día a la iglesia, ya todo se calmó, ya todo es tan fácil. Porque es muy difícil comprender hasta qué punto Dios puede perdonar. Por eso que en el Antiguo Testamento dice la Biblia, Dios no es hombre. Porque nosotros toleramos hasta cierto punto. Y le puedo decir, aquí podremos encontrar en esta noche 2 o 3 personas que digan, mirá, yo soy manso, remanso, y a mí para que me saquen, vos no sabés lo que me tiene que hacer. Pero si a esa persona la provoca con un ataque en donde se sienta afectado por un ser querido o en un sentimiento, yo le puedo asegurar que el más manso se pone el más bravo. Porque hay cosas que podemos tolerar y hay cosas que no podemos tolerar. Y cuando Dios te dice, Él es quien perdona tus iniquidades, te está diciendo, Dios te puede perdonar ni aun lo que vos mismo no te podés perdonar. Dios te puede llevar a olvidarse de lo que hiciste cuando te veía, y aunque muchos te dijeron no interesa, porque siendo cristiano, no siendo cristiano, los ojos de Dios están abiertos sobre toda la creación. Y todo lo que se ve visible o invisiblemente, todo pertenece a un solo dueño, que se llama Dios. Y Él es el que ve todas tus conductas, de día, de noche, en compañía, solo, sola. Y luego de cometer cosas, lo que se transforma en una barrera interna es eso precisamente. La intención está, pero a veces la culpa habla más fuerte que la fe. Por eso que a la gente le cuesta tanto llegar y le cuesta tanto conectar con Dios, porque sabe que en algún momento ha hecho cosas que lo han ofendido a Dios y a su nombre. Esta noche esta palabra habla algo muy claro, habla algo muy directo y habla algo muy precioso también. Diga conmigo, es una bendición. Cuando dice que Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Acá Dios hace una comparación con un ave. Hay una breve historia que dice que en un momento el águila sabe que es un ave, por tanto es ovíparo, o sea, nace, se multiplica y crece a través de huevos, como la gallina, como el pato, como el ganso, como el tero, como la gaviota. Y dice que había un huevo en un nido de águila y cayó adentro de un corral de gallinas. Las gallinas no identificaron
que ese huevo no era de ahí. Y cuando una de las gallinas se puso clueca, ¿sabe que cuando la gallina se pone clueca, qué le pasa? Bueno, algunas no están cluecas, pero duermen también hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Qué hace la gallina clueca, Mariano? Se echa. Y cuando se echa, ¿qué hace? Tapa con su cuerpo los huevos. Una vez que está clueca, nada más que la gallina clueca, usted se da cuenta cuando está clueca. ¿Cómo hace la gallina clueca? Laura. Y está todo el tiempo hasta... A ver, ¿cuánto mira una gallina clueca alguna vez? ¿Cómo hace la gallina clueca? Diga conmigo. Y las gallinas se echaron y calentaron los huevos para despollarlos. Pero en medio de esos huevos que estaban ahí, de todas las gallinas, había un huevo extraño que nadie se dio cuenta. Y cuando llegan a los 20, 21 días aproximadamente, que es el tiempo que tarda más o menos, ¿no, Mariano? Para concebir, para concebir los huevos de... Entonces, ¿qué pasa? Los que están adentro ya apoyados empiezan a picar, hacen un agujerito y van sacando su cabecita. Y empezaron a salir los pollitos. Y empezó a salir un pollito que no era tan parecido a los otros pollitos. Pero las gallinas, ¿qué hicieron? Lo cuidaron, lo criaron como pollito, aunque no era pollito. Le enseñaron a comer, y la gallina tiene un estilo muy particular. La gallina come mirando al suelo y no levanta su cabeza. Picotea, piedrita, papelito, maíz, comidita ahí, y anda todo el tiempo para abajo. Y también las gallinas le enseñaron un hábito a este pichón que no era de gallina, pero estaba en medio de las gallinas. Y como ellos lo estaban criando y eran encargados de cuidarlo, le enseñaron que las cosas que están arriba y muy alto son peligrosas. Pasaron los días, empezaron a emplumar. Al comienzo eran todos iguales, pero después las plumas, la altura y la forma se empezó a notar. Pero como estuvo tanto tiempo y tantos años viviendo en medio de las gallinas, este pichón de águila se acostumbró a ser igual que las gallinas. Pero una de las cosas, el proverbio o el dicho sabio, es que usted no puede estar viviendo al lado de un montón de gente que no está dispuesta a despegar el vuelo. Porque te vas a acostumbrar tanto y tu mente se va a habituar a que tú también eres una gallina, aunque tu naturaleza fuera de ser un águila. El águila tiene una particularidad, y yo este mensaje lo voy a poner en 2 partes. El domingo tenemos Santa Cena, así que seguramente no lo voy a poner en la parte 2, pero una de las cosas que tiene el águila, y enfatizo tanto porque Dios es el que habla del águila, cuando habla de rejuvenecer el águila. El águila tiene una etapa de rejuvenecimiento. Después que nace, después que vive, dentro de todas sus capacidades, el águila es una de las aves más poderosa en capacidad de caza. El águila a 25.000 metros puede ver su objetivo, un ratón, y se puede largar prácticamente a más de 200 kilómetros por hora en velocidad de picada final y pegar un golpe de 80 kilos y levantar un ternero en el aire y llevarlo a su nido. Puede cazar como no tiene la destreza de otra ave. Ella puede volar contra el sol, y si usted mira al sol va a quedar ciego, yo también. Pero el águila tiene una capacidad de triple vista, la cual puede mirar al sol directamente y no quedar ciega. Por eso cuando escapa de sus depredadores, aunque la persigan, va en dirección hacia el sol. Y los perseguidores terminan abandonando la idea de cazar un águila porque quedan enceguecidos. El águila tiene muchas virtudes y particularidades, y cada vez que Dios usa un animal en la historia bíblica para hacer una comparación con nosotros, es porque no se equivoca. El águila tiene una virtud de vivir cerca de la edad humana, 80 años. Pero a la mitad de su ciclo sufre un proceso. Digo mío, proceso. Decirle que está a tu lado, ¿te suena familiar la palabra proceso?
¿Y cuál es el proceso de esta ave? El proceso de esta ave es que tiene versatilidad, velocidad, tiene coraje, tiene valentía, no tiene problema en enfrentarse al león, a un oso, y si no lo hace con su pico, lo hace con sus garras de frente, las cuales son mortales para lo que pueda prenderse. Tiene un poderío en sus garras mortal. Tiene unas garras que son realmente letales por su filo y por su agudeza. O sea que los que son depredadores conocen bien que con el águila no se juega. Decirle de vuelta que está a tu lado, naciste para ser águila, no naciste para ser pollo. Y una de las cosas que el águila tiene, que a la mitad de su etapa de vida, a los 40 años sufre un proceso. Y todo lo bueno y todo lo lindo que tiene en su capacidad, en su figura, en su hermosura, en su aspecto, empieza a sufrir un ataque. El mismo organismo comienza a segregar por las mismas plumas un líquido aceitoso que en un momento el águila lo usa cuando está volando en una tormenta. El águila es la única ave, no hay paloma, no hay buitre, no hay cuervo que pueda volar bajo una tormenta intensa. El agua moja las alas de los pájaros y los pájaros caen. El águila puede seguir volando en medio de la tormenta más feroz y en medio del aguacero más fuerte, porque tiene una glándula en cada una de sus alas que comienza a destilar gotas de aceite. Entonces las plumas se aceitan de tal manera que el agua no tiene manera de penetrar y hacer pesar las alas del águila para que caiga. Pero ese mismo aceite comienza a ser en un momento de su vida contraproducente. Y comienza a segregar y a salir ese aceite. Y las alas del águila se empiezan a empastar. Las plumas se empiezan a impregnar sobremanera y en exceso de ese aceite. Y ahora el aceite ya no es usado para una tormenta, sino que inconscientemente el cuerpo de ella está empezando a empastar sus alas. Y cuando tiene esa pasta por ese aceite, se empiezan a poner pegosas las plumas y las alas del águila ya no son las mismas de antes. Pero en el mismo tiempo de edad comienza un ciclo de deformación. Esas garras que eran tan poderosas, afiladas, la fuerza de esos dedos, de esas patas, comienzan a debilitarse y como una artrosis humana comienza a degenerar la forma y comienzan a torcerse y comienzan a ponerse de una manera que ya ella no puede hacer uso de esas patas. Y las patas no solamente son el arma predilecta para cazar y prender las presas, sino que también es lo que le permite estar de pie. Pero como si fuera poco, el águila sufre una tercera crisis y es la de su pico. El águila tiene una capacidad de poder agarrar huesos, tendones, presas, sea de una vaquillona, sea de un cordero, un ternero, y despedazarlo por parte y hacerlo una vianda para todos sus pichones. El águila macho es la encargada de cuidar el nido, la hembra es la que va a cazar. Pero cuando llega este proceso de 40 años, esta crisis hace que ese pico se empiece a crecer y a doblar demasiado y ya no tiene capacidad de poder alimentarse como lo hacía antes. La deformidad corporal del águila lo lleva a tener que tomar una seria y grave decisión. La decisión número 1 es quedarse así como está y dejar que cualquier depredador, sea un leopardo, sea una hiena, sea un cuervo, un buitre, sea un oso, al verla indefensa, la ataque, la mate y sea su menú. Esa es la pauta número 1. La pauta número 2 es la mejor, pero es dolorosa. Decirle que está a tu lado, Dios, no, dígale Dios, en algún momento te va a pedir cosas que te van a doler. Yo me acuerdo que una de las cosas que cuando yo conocí al Señor allí en la Casa Grande, ¿cuántos saben lo que era Casa Grande? El hotel de alojamiento, una estrella con capacidad para 800 personas. Una de las cosas que aprendí y entendí es que si yo me quería convertir a Dios, si yo quería salir de ese lugar y no ser la persona que ingresó a ese lugar,
Y si yo quería vivir una vida diferente y llegar a muchos años de vida, y no a los pocos años de vida que había pensado tener, iba a tener que hacer cosas. Dígale que está a su lado, tomar decisiones. Tomar decisiones. El ser humano está preparado para tomar muchas decisiones. De acuerdo a la elección de las decisiones, si son malas, una tragedia, una ruina puede llegar. Si son buenas, cosas admirables van a hacer esa persona. La primera, el águila se puede dejar morir y dejar que el proceso el cual le afectó termine su existencia de la peor manera, siendo el cazador furtivo más poderoso de los aires y de la tierra. Podría llegar a terminar en las fauces de la boca de una bestia que en otro tiempo era su alimento. La historia se da vuelta en contra del águila. Pero el águila le puede tomar como punto número 2 una decisión seria. Y va a ser la más dolorosa. Así como está en esa condición, puede decidirse volar como sea, costándole horrores y dolores en su cuerpo, y llegar a subir a una montaña y hacerla su refugio. El ser humano muchas veces, ante el ataque, ante la oposición, ante la adversidad, ante los problemas de la vida, es muy fácil rendirse. Decirle al que está a tu lado, cualquiera se rinde. Decirle, pero no naciste para ser pollo. Decirle, naciste para ser águila. En esa segunda oportunidad, el águila puede visualizar una montaña y largarse en su último vuelo aventurado para poder llegar a ella. Pero ahí ya no hay regreso. El águila va a quedar sola. El águila va a quedar sin amigos. El águila va a quedar sin toda su familia. Y en ese proceso tiene que venir una segunda transformación. Por eso Dios dice rejuvenecer. El ser humano por sí, en las etapas de vida, pasa por la etapa de la juventud. Decirle, sos parte de esa vida. La juventud va a pasar por usted. Y depende de usted cómo va a vivir su juventud. De la mejor manera o no. El águila ahora está sola. Y tiene que empezar a romper con el programa con el cual ella estaba habituada. Tiene que empezar por romper su pico. Tiene que buscar una piedra afilada, una roca afilada en esa montaña. Y tiene que empezar a dar golpes. A ver, yo creo que nadie consciente se daría la cabeza contra la pared. Puede ser que peleando alguna vez te dieron la cabeza contra la pared. Pero acá no, nadie le pega al águila. Acá lo tiene que hacer solo. Y empezar a pegar ese pico. Y eso duele. Es decir, eso duele. Y cada vez que ella pega, empieza a sangrar. Porque ese pico tiene que salir. Porque ese pico ya no sirve. Porque ese pico ya no es útil. Y una de las cosas es que si el águila no vuelve a alimentarse, va a morir seguramente. Si no la mataron sus enemigos, va a morir de hambre. Porque ya no tiene cómo ingerir alimentos. Pero antes que pase eso con su pico, tiene que arrancarse las alas, en las plumas, el aceite que ella se le impregnó. Diga conmigo, hay que desplumarse. Y cuando el águila, una de las cosas que muestra son los colores marrones, blancos y negros. El águila real es majestuosa en su vuelo, pero acá parece un pobre bicho pelado. Decirle que está a tu lado, cuando vos venís al Señor, te tenés que desplumar. ¿Y qué son las plumas? Las malas costumbres, las malas mañas, los malos caprichos, los malos hábitos, y hacer cosas que no estabas acostumbrado. Por ejemplo, levantarte antes del mediodía. Y a su nombre. Cosa que para algunos es un ritual. Nadie se cae de la cama antes del mediodía. Voy para tu casa, sí, pero vení después de las 3. ¿Pero qué salí? No, estoy durmiendo. Otra de las cosas que tiene que hacer
es sacarse esas uñas que se fueron doblando y esos dedos que se fueron deformando. Eso también duele. Dios mío, cada proceso duele. Pero una de las cosas que el águila entiende, a pesar de tener un cerebro prácticamente 100 veces más pequeño que el que usted tiene adentro de ese cráneo, decide, adentro de ese cráneo hay un cerebro. Está en vos que sea cráneo o que sea solamente cerebro. No, dígale, está en vos que sea cráneo o que sea solamente cerebro. A pesar de tener, es más chiquito que este dedo, que de aquí para aquí. Así es el cerebro del águila. Pero tiene una capacidad inteligente de decidir. Y empieza a desprenderse de todo lo que no le ayuda para vivir. Decir el que está a tu lado, empezar a despegarte, empezar a desplomarte de todo lo que no te ayuda a vivir. Una de las cosas que yo entendí, que si yo quería vivir una vida cristiana después de salir de la cárcel, lo primero que tenía que cortar era con las amistades. Y que a mí me van a poner una lista de, te va a doler, decirle al que te va a doler, pero eso te va a ayudar un montonazo. Porque muchas veces no somos malos, pero si nos rodeamos de malos, terminamos siendo malos. Diga conmigo, la fuerza de la junta, de la gente que me rodea, cambia el carácter. Usted no escucha a nadie, es muy mansito, no se habla de política, no habla de religión, no habla de mujeres. Un tipo se junta con 15 varones más y empieza a tirar tiro y cuenta que cuando era soltero, que las tenía abajo de la pata, que lo seguían hasta la cama, que... y le pinta toda y la mujer le pasa lo mismo. Che, ¿y vos quedás? No, yo a los 13 hacía cola en la puerta. Decirle que está a tu lado, decime con quién anda y te digo quién eres. Por eso que el águila tiene que buscar la soledad. Y el proceso de transformación lo tiene que tener a solas. El único que están son los ojos de Dios observándola. Y si un ave con un cerebro tan chiquitito puede tomar esta elección de querer desprenderse de todo lo que le es dañino y perjudicial. Por eso que Dios dice, te rejuveneceré como las águilas. Una de las cosas que tenemos que entender, que cuando el águila rejuvenece, nunca más vuelve al mismo nido, nunca más vuelve a la misma montaña y nunca más vuelve a la misma altura. El águila se va a otro nivel. Decirle, te están hablando de otro nivel. Decirle, te están hablando de otra vida. Te están hablando de otro crecimiento, de otra madurez, de otro estado, decirle. Decirle, vos querés que cambie las cosas sin cambiar vos. Toca que está claro, si vos querés cambiar las cosas sin cambiar vos, no. Decirle, lo primero que tiene que cambiar sos vos. Y Dios te añade, te pone a tu lado todo lo mejor. Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando vivimos el nombre, una de las cosas que tocamos un punto, la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo que hacía. Porque si yo sigo haciendo lo que hacía, mis alas se van a poner todavía más pegajosas. El pico se te va a terminar doblando más de lo que estaba. Y tus patas ya no van a poder caminar como caminaban. O vamos para donde Dios nos lleva, o nos quedamos en donde solamente hay un punto de esperanza, en que alguien nos devore y seamos alimento de alguien. Pero Dios te llama a cambiar. Dios te considera tal cual es un águila. Y una de las cosas que ese pichón de águila que nació en cautiverio, en medio de corral de gallinas, un día experimentó y probó lo que le habían dicho que no era posible. La gallina no puede volar, el águila puede volar. Y comenzó a aletear, y comenzó a elevarse, y comenzó a subir. Y ya el corral no estaba a 1 metro, estaba a 10, estaba a 20, estaba a 50. Y pudo descubrir que ella podía surcar los aires. Y pudo descubrir que ya podía dejar la esclavitud, que ya podía dejar la prisión de un corral, y que podría tener toda la inmensidad del cielo para que sea su habitación. Hay personas que se conforman siendo cautivos, siendo esclavos y siendo solamente un pollo. Si tú quieres ser pollo, nadie va a pelear contigo para que seas águila. Pero tienes que entender
que cuando comiences a ser águila vas a volar, pero en algún momento un proceso va a llegar a tu vida para que seas transformado, para que seas liberado, para que seas cambiado y para que seas regenerado y transformado en la voluntad de Dios. Tu elección es lo que lo hace posible. Diga conmigo, con Dios, lo que se pierde, luego se gana. Porque a lo que nosotros llamamos amistades son los que nos han llevado a donde hoy estamos. Y en un momento a veces podemos considerar buenas amistades. ¿Y qué voy a dejar? A mis amigos de años. ¿Por qué? Por Dios. Están dos: en ser águila o en ser pollo. El pollo nunca abandona su condición. Y el pollo tiene un destino. No es habitar en los cielos, no es habitar en las montañas. Es ir a la olla de un comensal. Y a su nombre. Decirle que está a tu lado, ¿qué seríamos en este tiempo? ¿Águila o pollo? Dijo el santiagueño. ¿Pollo? Cierra tus ojos. Espíritu Santo, esta es tu palabra, este es tu modelo, tu diseño, tu mensaje. En este tiempo tú quieres llevarnos a cambiar, a mejorar, a tener un mejor estilo de vida. Y puede ser que no estemos tan mal, pero tú nos quieres mejor, en una versión totalmente modificada para tu gloria. Muchas veces, como el águila, no nos hemos dado cuenta y decimos: yo todavía no tengo 40 años, pero quizás estás en la mitad de tu proceso y hay cosas que ya no están funcionando. Ya no vuelas como antes, ya no te metes en la guerra como antes, ya no peleas como antes, ya no te alimentas como antes. Y te has empezado a debilitar. Las cosas han empezado a escasear. Y te empezaste a rodear de mucha gente y personas con mentalidad de pollo. Puede ser que físicamente no haya nadie, pero a través de tus redes sociales, la línea de amistades son con mentalidad de pollo. Gente que no está dispuesta a volar. Gente que tiene sus excusas para seguir a Dios. Gente que no está dispuesta a sacrificar parte de ellos para tener un cambio genuino y original. Y no podemos tener un ala en el cielo y un pie en el corral. El Señor te dice en esta noche: yo soy quien perdona tus iniquidades. Soy el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo en vida. Soy el que te corona de favores, el que derrama misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si hay algo que ya no te deja volar, despréndete de ello. Si hay algo que ya no te deja hablar y comunicarte con Dios, despréndete de ello. Si hay algo que no te deja caminar como Dios manda,